Sabemos que la mayoría de las personas no les gustó el final en la última temporada de Game of Thrones. Y entre las muchas razones que existen para odiarla, para nosotros quizá la más importante es que dejó de lado la fantasía para centrarse en un discurso que era muy literal y muy político. Por ejemplo, los White Walkers, esa amenaza milenaria que nos dijeron que era terrible desde el primer episodio de la primera temporada, fue derrotada en un solo episodio y además lo hicieron a oscuras. Todas esas metáforas como los White Walkers, las brujas o incluso los dragones que nos explicaban un poquito el desprendimiento del humano frente al poder, pasaron a segundo plano y todos los personajes dieron un giro justamente porque dejaron de lado toda esa fantasía que le daba sentido a sus personajes. Y todos quedamos súper defraudados por la simpleza de un final que parecía una comedia muy mal lograda. Pero para fortuna de todos, unos años después llegó una segunda producción titulada House of the Dragon, que está basada en el libro que se titula Fire and Blood y que nos cuenta la historia de los Targaryen desde su llegada a Westeros hasta la llamada Danza de los Dragones. Y todo nos lo cuenta de una manera muy interesante porque es una especie de libro falso de historia. Y es en la segunda temporada de House of the Dragon que todas estas metáforas y la fantasía de los dragones, el fuego y el poder crecen y nos tienen muy emocionados. Por eso aquí en Cinemática quisimos tener varios invitados especiales para hablar de esta mega producción y entre ellos está Max Carranza, que es editor de noticias y también locutor en Sopitas FM por Radio Chilango y muy fan de todo este universo de House of the Dragons, Game of Thrones y todas las novelas de este universo. Pero también tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los actores que participan en esta segunda temporada para hablar, por ejemplo, de la princesa Rhaenys, Lord Corlys, el rey Aegon o el príncipe Aemond. Así que quédense aquí en Cinemática, este programa de sopitas.com donde hablamos de cine, series y todas las historias que más nos interesan y que más entendemos. Hola Max, ¿cómo estás? Hola, Gre, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? También bien, estoy muy emocionada porque... me emociona mucho la segunda temporada de House of the Dragon y tú eres muy fan de todo lo que está involucrado con este universo, pero ¿a qué más te dedicas? Preséntate. Entonces soy Max Carranza, soy editor en Sopitas y básicamente soy como el ñoño de cabecera de Song of Ice and Fire, entonces creo que Ajá, el nerd principal en este eso. asunto. Ajá. ¿Qué? Esa es la razón por la que me invitaron. Ajá, sí. Es para hablar de... ¿Qué es la segunda temporada de House of the Dragon? Pero para hablar como de esta, o sea, del regreso de esta producción, a mí me parece importante volver a hablar un poquito de Game of Thrones, porque la mayoría de los espectadores y de los fans no han leído los libros, entonces su entrada como a todo este universo siempre han sido como las series, pues, ¿no? Entonces, a ver, para empezar, como la pregunta del millón. ¿Te gustó Game of Thrones en general? O sea, a grandes rasgos, grosso. A grandes rasgos, sí. Y como todos los fans, mi primer acercamiento fue viendo la serie. Ajá, primero vi la serie y después fue, ok, me está gustando mucho. Y así fue como encontré los libros. Y así fue como terminé encontrando todos los otros libros, que es de donde sale House of the Dragon. Pero ¿cuándo le empezaste a leer? O sea, desde la primera temporada. Así, ¿cuál fue el momento decisivo que dijiste, no, necesito leer los libros? O sea, si esto pasa en la serie, necesito saber. Supongo que ya no son spoilers porque es de Game of Thrones. Ajá, pero cuando se escabechan a Ned Stark, ahí es cuando dije, ok, esta serie es muy buena. Algo tiene muy, muy denso. Y entonces ahí empecé a leer los libros. Así, porque matan a sus protagonistas y esto nunca pasa. Cuando matan al personaje principal, y es cuando dije, ok, yo pensé que esto iba a durar 16 temporadas, y no. Y ahí fue cuando me acerqué a los libros. Ok, y todo el desarrollo de la serie, ¿sí te gustó? ¿Sí se te hizo bueno? ¿Se te hizo acorde a lo que habías leído? No tus expectativas, porque no puedes considerar las expectativas de los millones de fans de las novelas. ¿Pero se te hizo acorde? ¿Se te hizo decente lo que Sí, hizo? la verdad sí. O sea, era un trabajo impresionante. Obviamente hay muchísimos recortes, hay un montón de personajes que nunca aparecen, hay un montón de historias que de plano decidieron no poner en la serie, pequeños misterios, pequeñas historias por ahí, por allá, que hubiera estado interesante ver, pero en realidad la historia que cuentan en la serie vale mucho la pena y me gusta muchísimo. Ok, y el final. O sea, tengo entendido, gracias a ti, en alguna de las millones de pláticas que hemos tenido sobre esto, que la penúltima y la última temporada no están, o sea, no hay libros sobre eso. Se la chutaron los productores y los guionistas porque Martin, el autor... Escribe lento. Se toma su tiempo el señor y se distrae mucho. Y se dedica a otros proyectos. Y sí, efectivamente, esas temporadas no están escritas. No está escrito el final de Game of Thrones. Técnicamente dicen que faltan 2 libros más. Oh, ok, 2 libros. Ajá, que todavía no están escritos. Uno, supuestamente ya falta nada. Y otro está en planes. Ok. Pero, ¿qué temporadas son? 7 y 8, ¿no? Fueron 8 temporadas.
con la temporada 7 yo no escuché nadie que se quejara. O sea, como que el desarrollo, a pesar de que no estaba basado en la literatura, no estuvo malo, ¿sí? No estuvo mal. Y aparte no es que se lo tomaron por la libre. George R.R. Martin ahí andaba con ellos, se supone que les contó cómo quería que terminara, ¿sí? que les dio... O sea, o sea, no los dejó ir por la libre. Pero también muchas personas se quejan de que todo fue un poco apresurado. Claro. Después de 6 temporadas de ver detalles y discusiones y todo es como, ay, ¿qué crees? Ya llegaron los White Walkers, pues agarramos los ecates en 2 capítulos y se acabó la serie. Entonces como que todo el mundo esperaba un poco más, sobre todo en muchos personajes que habían estado pues acompañándolos durante todas las temporadas. Uh-huh. Claro. Entonces, o sea, con la 7 no lo hicieron mal, pero entonces, ¿qué crees que pasó en la 8ª temporada? O sea, para mí como uno de los problemas más graves es que el desarrollo de los personajes no tuvo sentido ni congruencia considerando lo que habíamos visto en 7 temporadas. Exacto, había ahí algunos enredos, había muchos personajes que queríamos conocer mucho de ellos, como Arya, por ejemplo, o algunas cosas con Jon Snow o Daenerys Targaryen. También había otras partes como qué va a pasar con Cersei Lannister, y queríamos ver más de ellos, y todo terminó siendo muy rápido y muy comprimido, y la amenaza de los White Walkers era una amenaza gigante. Es una amenaza que había existido durante 7 temporadas, durante 5 libros, durante toda una historia, y al final termina desapareciendo muy rápido. En un episodio. Ajá. Era una amenaza milenaria que desaparece muy rápido. Entonces todo el mundo esperaba que sucediera algo. Sí, justo lo que hace rato estábamos platicando era un tema de que para mí el error más grave que cometieron fue que todas esas metáforas de fantasía, como los White Walkers o las brujas o los dragones, en la última temporada ya no eran relevantes. Y eran esas como metáforas sobre el poder relacionadas a la fantasía lo que les daba congruencia a alguno de los personajes, como Daenerys. Y en la última temporada se lo pasaron por el arco del triunfo y por eso ya dejó de tener sentido, por eso dejó de... O sea, siempre ha sido una serie política, pero dejó de ser divertida y emocionante. Dejó de ser divertida, dejó de ser emocionante. Y también hay una parte que muchos fans y muchas personas que la vieron discuten, que parece que por momentos dejó de tener consecuencias. Muchos, durante todos los capítulos veías que todos los personajes que estaban acá en el Juego de Tronos tomaban una decisión con sus herramientas, y si salía mal, lo pagaban con la vida o se arruinaban. Claro. Y en las últimas temporadas los personajes principales básicamente tenían una armadura escrita en el guión en la que cualquier decisión que tomaran no iba a tener consecuencias. O sea, eso que hacía Game of Thrones distinta pasó a ser... Ajá, quedó completamente... otra cosa. No lo había pensado así. Sí, que se les acabaron las consecuencias. Si se equivocaban, sabías que 10 minutos después, bueno, no pasa nada, seguimos aquí. Entonces como que se acabaron esas consecuencias y fue para muchos fans así como, ay, ¿por qué ahora no les está pasando nada? Ajá, sí, claro. Oye, o sea, hablando ahorita como de las metáforas del poder y demás, no me acuerdo creo que es en la 2ª temporada de Game of Thrones que Daenerys está en Cart cuando llegan, que están varados en el desierto y llegan y los reciben en esta tierra como súper rica, y está ahí el Jorah Mormont, ajá, y se le acerca a una persona como con el rostro cubierto y le dice así como de, oye, la madre de los dragones van a perseguirla, como que todo mundo va a querer algo de ella. Y tengo 2 preguntas para ti a partir de esto. Y uno es que ella le dice que los dragones son fuego hecho carne y el fuego es poder. Y esa metáfora a mí me gusta mucho. Creo que como que representa mejor lo que significa el poder en Game of Thrones. Entonces mi primera pregunta es para ti, ¿cómo se describe el poder en este universo? Ok, en este universo el poder es endeble y desaparece muy rápido. Siempre hay muchas familias o siempre hay personajes que son muy poderosos, pero su poder se desvanece rápido. Prácticamente el poder dura lo que dura su vida y rara vez pueden brincarlo a generaciones. Los Targaryen, que eran esta familia enorme, su poder dura 250 años, 300 años máximo, y todo dependía de la fuerza de sus dragones. Entonces, por un lado, sí, el poder es muy rápido, es efímero en este universo, y todo depende de alguna fuerza que supere al resto. Es curiosa esta historia, porque es una historia que se enfoca en las élites y en los personajes poderosos. O sea, rara vez dices como,
y las personas de King's Landing estaban un poco tristes por la situación económica. No, todo lo que pasa en los castillos, en las familias. Entonces esa parte es curiosa. Ok. Y, me gustó la respuesta. Y la segunda pregunta es el tema de la magia, porque también lo hemos hablado mucho y, o sea, están los White Walkers y este muro gigantesco como mágico y están las brujas y ¿cómo se llama? El dios de los 1000 rostros. Los de los 1000 rostros, los Children of Den, los antiguos. Hay unos dioses que casi no hablan en la serie, que son unos dioses del agua. Que son como los profundos o los deep ones. Y esos están como en otra parte de Game of Thrones. Pero ellos son una historia que no contaron tanto en la serie. Pero hay muchos dioses mágicos en este mundo. Sí, el cuervo de los 3 ojos. O sea, como que está todas estas cosas que sí son de fantasía y magia. Pero alguna vez tú me dijiste que en realidad la magia no existe en la historia que sucede en Game of Thrones. ¿A qué te refieres? En que la magia, ya esta parte es como completamente del libro, ¿no? Y de la historia. La magia en este mundo se prende y se apaga. Básicamente se desvanece y vuelve a aparecer cuando llegan momentos críticos. Entonces durante cientos de años la magia vivió apagada. Durante cientos de años no había magia. Los maestres estos, hay unos maestres específicos que estudian la magia. Durante cientos de años no tuvieron nada que estudiar. O sea, no había magia en ese mundo. Y cuando empieza la historia de Daenerys y cuando empiezan a nacer los dragones, la magia en este mundo empieza a despertar. Y esa es la señal de que algo va a pasar. Entonces despiertan dragones por un lado. Los White Walkers que llevaban, ¿no?, milenios dormidos o milenios allá metidos en el norte, despiertan. Y esta amenaza de una magia más poderosa que la humanidad atorada en Westeros se vuelve una realidad. Ok. ¿Y eso cómo, o sea, el tema de la magia, cómo se relaciona con House of the Dragon? O sea, en House of the Dragon, ¿cómo se representa esa magia? Porque supongo que no solo es a través de los dragones y que hay 500 dragones y luego se los echa. Pero en House of the Dragon, particularmente en ese momento, no hay tanta magia. O sea, esta historia mágica y de brujas y de personas que reviven y no está sucediendo tanto en el momento de House of the Dragon porque no hay una amenaza general sobre la humanidad en el momento en el que estamos viendo House of the Dragon. Okay, o sea, falta mucho para que lleguen los White Walkers. Y ha pasado mucho desde la última tragedia mágica, que es cuando desaparece Valyria, que es cuando los Targaryen se van para Westeros. Que esa es otra historia. Bueno, ahorita hablamos de los tiempos. Los tiempos son en sí. Pero entonces en este mundo, la magia está, en este momento de House of the Dragon, está apagada. No está pasando tanto. Pero los dragones son una gran señal de que hay magia en el mundo. Entonces cuando hay dragones, hay magia. Y cuando no hay dragones, otra vez toda la magia en el mundo empieza a desaparecer. Ok, entonces, considerando el periodo en el que sucede House of the Dragon, ¿cuántos años pasan para que empecemos a ver lo que sucede en Game of Thrones? De que empieza House of the Dragon, calcularle 200 años después. Empieza Daenerys. Ok, desde que empieza House of the Dragon. O sea, desde que, ¿cómo se llama? ¿Viserys? Es nombrado Viserys llega a ser rey. En este mundo empiezan a contar desde un año 0, que es un año de conquista. Viserys se vuelve rey como en el 104, una cosa así. Y Daenerys nace en el 290 y tantos, en el casi 300. Entonces pasaron 200 años de Viserys a que nace Daenerys. ¿Y cuál es, o sea, desde los libros, cuántos años cubre la historia de House of the Dragon? O sea, desde... Bueno... No, espérate, porque ya me equivoqué. Creo que en House of the Dragon todo arranca desde la llegada de Aegon. Del primero Targaryen. Del que conquista Westeros. Pero eso no lo estamos viendo en la serie. Pero entonces, ¿cuántos años se cubre en los libros de... ¿Qué es Fire and Blood? El libro de Fire and Blood. El libro de Fire and Blood es una cosa muy rara. Es un libro falso. ¿No? Es un libro falso, es una cosa rarísima. Así como todos los libros de A Song of Ice and Fire son narrativos y te cuentan la historia desde la perspectiva de diferentes personajes, Fire and Blood es un libro histórico, es un libro de escuela, así como el que teníamos nosotros de Miguel Hidalgo. Básicamente ese es Fire and Blood. O sea, así como un maestre lo escribe. Un maestre, así. O sea, obviamente lo escribe George Martin, pero habla así, en la primera hoja te dice como, esto lo escribe el maestre Gindaldin. Y es la historia que este señor cuenta de su mundo. Y este señor vive en la época de Baratheon, poco antes de que nazca Daenerys. Entonces él trata de reconstruir 300 años de historia de los Targaryen
Y eso es lo que cuenta en este libro. Pero para reconstruir 300 años de historia, en este mundo donde no hay fotos, no hay videos, todos los narradores son completamente jalan agua para su molino, pues a través de versiones empieza a construir la historia de los Targaryen. Entonces este libro está lleno de mitos falsos, de historias que suenan ahí medio, seguro que... como el pipino, pues. Básicamente, o sea, es una parte de la historia de México, te la enseñan, pero tiene algunas cosas que dices, ¿y si habrá hecho eso? ¿Qué tanto es cierto? O es más metafórico, no? Es simbólico de algo. Todo este libro es Entonces empieza a contar desde que llega Aegon, y una parte esencial del libro es la danza de los dragones, que es la parte que te cuentan en House of the Dragon. Pero la danza de los dragones es hacia el final de la novela, ¿no? Es como a la mitad, porque después todavía los Targaryen se echan 200 años más de cates. Porque justo te iba a preguntar, o sea, en la primera temporada de House of the Dragon es como el preámbulo y ver la situación de cómo inicia el conflicto, pero en realidad no hay cates, o sea, todavía no hay guerra. Y en la segunda temporada, por los trailers que hemos visto, porque nadie hemos podido ver la serie, todavía no va a ser la guerra, porque además dicen que va a haber como 5 temporadas. Probablemente la van a extender, pero sí hay una guerra. Al final del día hay una guerra. Pero en la segunda temporada vamos a ver... ¿Crees que veamos algo de esa guerra? Yo creo que vamos a ver algo de esa guerra. No una guerra completamente abierta, porque esta danza de los dragones o Dance of the Dragon fue una guerra civil que, aunque solo era un problema de los Targaryen, al final terminó impactando a todo el reino de Westeros, ¿no? ¿Y cuánto dura? Dura cerca de 30 años. Más o menos. Entonces es impresionante, llega a generaciones, y por eso es importante o interesante cómo presentaron en House of the Dragon a Rhaenyra y a Alicent desde niñas. Aunque en el libro Alicent y Rhaenyra no tienen la misma edad. No, Alicent es más grande. ¿Quién es más grande? Mucho un poco más grande. En realidad, o sea, en el libro no eran amigas. No eran amigas desde niñas. Esa es una libertad creativa que se toman en la serie. Para hacerlo un así poco morboso, más sentimental. Así. Alicent es un poco más grande que Rhaenyra y rara vez comparten tiempo. Ajá. Pero te cuenta esta historia que lleva desde generaciones y cómo desde niños generan el odio de sus padres hasta llegar a una guerra civil por el poder. Y como fan así, tú Max, ¿te molestan esas libertades creativas que creo que funcionan? O sea, no, funcionan muy bien y son muy interesantes. Y hay pequeños detalles que cambia también House of the Dragon que lo hacen muy atractivo para ver a la tele. Por ejemplo, el personaje de Rhaenyra. Ajá. Es muy distinta. No muy distinta, pero es distinta. Rhaenyra la conocemos más gracias a la serie. En este libro de historia, pocos detalles se sabían de lo que ella cuenta. Te cuentan que es del Realm's Delight y sí que era la niña consentida de todo Westeros, porque esta historia te la cuenta el maestro, hace la historia. Y sabes un poco de ella, pero todo es a través de testimonios de personas que la rodearon. Es el testimonio de un maestre que vivía por ahí y el testimonio de un bufón de la corte. ¿De un bufón de la corte? Se llama Mushroom. Ese es otro de los dos personajes. Y esos son los dos testimonios que existen de la danza de los dragones. Y uno de ellos... Solo esos dos. Ajá. Uno de ellos es un testimonio completamente serio, el del maestro. Completamente serio, claro. Muy formal. Sí. O sea, y como historiador. Sí. Y apoya a los verdes. Tú vienes de verde, apoyas a los verdes. Hubiera elegido mejor mi ropa. Pero ese maestro apoya a los verdes. Entonces todo lo que cuenta Rhaenyra es malo. Y la pinta como traicionera, mentirosa, asesina. La cuenta como una historia completamente difícil. Y el otro es Mushroom, que es el bufón de la corte. Este bufón no es nada serio. De hecho es vulgar. Es ridículo. Todas las historias, en lugar de que sean entramados políticos, para él son entramados sexuales. Y cuenta unas historias así de que, ya. Y él pero sí, ¿no? También. Al final siempre son todos son un poquito las dos. Pero entonces él cree que todo se arreglaba en la cama. Esa es una cosa rarísima, lo de Mushroom. Pero Mushroom apoya a Rhaenyra. Entonces no la cuenta tan villana, pues. Y cuenta villanos a los otros, a los verdes. Entonces justo esas dos historias son las que chocan a la hora de contar House of the Dragon. ¿Quién tenía razón? ¿El maestro o Mushroom? Y pues los dos o ninguno de los dos. O ninguno de los dos, o una mezcla de... Pero, por ejemplo, o sea, la lectura de la novela te permite como tú decidir. Sí.
De hecho, o sea, es muy neutra en el sentido de que es pareja en cuanto a las visiones. Es pareja en cuanto a las visiones y no sé si esto cuente como spoilers, porque esto ya es como de la temporada 2. Quienes vieron la temporada 1 es muy fácil empatizar con Rhaenyra. Sí, porque dices, güey, ay, la traicionaron, su papá sí quería, la Alicent se aferró. Están mintiendo. Ajá. Pero en el libro entiendes un poco más la postura de los verdes y por qué están haciendo esa guerra civil. Y o sea, es un poco más que su vida depende de ello en los libros o en la historia. Los Targaryen solo tienen 2 terrenos para ofrecer: King's Landing y Dragonstone. Son los únicos 2 terrenos que tienen, y cuando King's Landing se lo dan a Rhaenyra y a los hijos de Rhaenyra les va a tocar Dragonstone, los verdes no tienen ningún lugar donde estar. Y su mera existencia impacta o hace difícil que Rhaenyra tenga un camino libre a la corona. Siempre va a haber gente que quiera que sean los verdes. Y siendo Rhaenyra un personaje con sus lados raros, sus berrinches, su vida corre riesgo. Entonces también por eso lo hacen. También por berrinchudos, porque toda esta historia es de güeros enojados, ¿no? Es impresionante. Toda esta historia de unos güeros con muy mal humor. Pero entonces también tienen sus razones y esas las cuentan dentro del libro un poco. ¿Y cuál es tu personaje favorito en el libro? De Fire and Blood. De todo Fire and Blood, mis personajes favoritos son Aegon y sus 2 hermanas. Aegon y sus 2 hermanas. Los conquistadores. Son increíbles. Pero ya en la historia de Dance of the Dragon, mis favoritos son Daemon y Aemond. Ok. Daemon, el tío. Aemond es... Daemon, Matt Smith. Es el tío. Y Aemond, el del parche. El príncipe. El príncipe. Son muy parecidos. Hasta se parecen. Sí, son una historia completamente paralela. Son la historia del segundo hijo que tiene que luchar por lo que tiene también un genio de la patada, que probablemente sean mejores y más talentosos que sus hijos que sus hermanos mayores, pero por estas líneas tradicionales de Westeros, pues a ellos no les toca nada. Entonces son personajes muy interesantes. Son unos gatallos. Sí, o sea, no es justificación. Pero esos son tus favoritos en el libro y también en la serie. También o sea, sí te está gustando mucho cómo los están desarrollando. Ajá. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los ¿cómo es el apellido de Lord Corlys Velaryon? Corlys Velaryon es uno de los personajes más fascinantes de toda esta historia de Fire and Blood. ¿En serio? Porque yo siento que en la serie, o sea, sí está chido, pero me da un poco igual. Su esposa no, pero él sí. Rhaenys también es súper interesante. Por ejemplo, Corlys Velaryon, su historia es un poco rara. La familia Velaryon también venía de Valyria, pero ellos no tenían dragones. Entonces, cuando ellos se huyen de Valyria, se dedican al mar y eran una familia de mercaderes. Pero Corlys Velaryon, según lo cuentan en esta historia, desde los 6 años se subió a un barco y se dieron cuenta que era un marinero natural. O sea, sí, que tenía todo el talento del mundo, y a los 12 años ya era capitán. O los 12, 13 años ya era capitán de un barco. Y luego creó su propio barco. Y su propio barco es el Sea Snake, que es su apodo. Su apodo, que es la Sea Snake. Así se llama su barco, es gracias a su barco. Y con ese barco, él hizo toda una ruta que no existía. Y consiguió especias, recorrió todo el mundo. Y curiosamente es uno de los pocos personajes en este mundo que tiene pruebas de que el mundo es redondo. Ok. Órale. Es impresionante. Y gracias a eso se volvió millonario, y cuando vemos en House of the Dragon, la casa Velaryon es la casa más rica de todo el mundo. Sí, no son los Lannister. Los Lannister que son ellos. En Game of Thrones, en estos 200 años antes, los Velaryon son la casa más rica del mundo, gracias exclusivamente a Corlys. Su papá y su familia eran grandes mercaderes, pero gracias a Corlys son los más ricos del mundo. Entonces es impresionante, y es un personaje que le gusta el Lego, la historia de su nombre, cómo va a llegar a la historia. El legado. O sea, en la serie, por lo que se ve, está obsesionado con el legado, y eso le pasa factura. Varias veces. Muchas veces. Y le pasa factura también por su hermano, que su hermano también se mete en problemas. Claro. Y también tiene que ver por qué se casa con Rhaenys. Pues Rhaenys en un momento era la principal candidata a la corona, años antes de House of the Dragon. Entonces también es una mujer muy poderosa, y también es uno de los grandes personajes de esta historia. Okay. A mí también me gusta mucho Rhaenys, pero me frustró mucho que pudo haber terminado con todo.
Al menos en la serie, pues, o sea, de cuando llega y con su dragón así, ¿los puedo Pudo haber haber quemado a quemado a todos? Digo, no estoy pro violencia, pero... Y se acabó el... Ajá. Pero se me hace muy interesante esta parte en la que tiene que haber una guerra, lo sé, pero no la voy a empezar yo. Eso es muy interesante. Rhaenys en el libro, para empezar, y esto es dato completamente curioso, tiene el cabello negro. ¿Lo tiene Ajá, negro? porque Rhaenys es de la familia, es una mezcla de familias. Es, por un lado es Targaryen y por otro es Baratheon. Ajá. Ella tiene el cabello negro y eso hace un poco más difícil en el mundo de House of the Dragon saber si los hijos de Rhaenyra, los niños Strong, son de verdad hijos de Strong, porque su abuela tiene el cabello negro. Entonces hace un poco más gris esta línea y claro, menos claro. obvia la idea de que en realidad no son de Velaryon, son de Strong. Eso está interesante. Pero Rhaenys tiene el pelo negro en el libro. Y ese pelo negro tiene su sentido porque ella también es la unión de la familia Baratheon y la familia Targaryen. Y ella, particularmente, es uno de los personajes más interesantes porque si hubieran seguido la pequeña tradición que tenían para llegar al trono, ella sería la reina. Y no viceversa. Claro, sí, claro. Y habría sido Y otra hubiera historia sido muy distinta. muy, muy diferente. Órale. Eso está interesante. Rhaenys rifa. Digo, no influye en la historia porque... Al final todo pasa como Ajá. pasa. Y, Ay, ajá. Ok. Oye, digo, ya han habido como muchos rumores de próximas producciones. Unas ya se confirmaron. Por ejemplo, ya se confirmó esta de Tales of Dunk and Egg. Tú ya también ya la leíste. Ajá, pero esa no viene en Fire and Blood. Esas son unas pequeñas novelas chiquitas. O sea, como cuentitos. ¿Y quién es Duncan y quién es Egg? Porque justamente como para este video volví a ver un poco Game of Thrones y cuando se estaba muriendo el maestre de El Castillo Negro, que era un Targaryen, está diciendo, Egg, mi mamá te busca, una cosa Exacto. así. Y ese es Egg, pero un poquito así, como contexto Como rápido. contexto rápido. ¿Quiénes son? Dunk es Duncan. O Duncan de Tol, o Duncan el Alto. Era un caballero sin casa, sin apellido noble, pero tenía la gracia de que era un peladote. Estaba muy grandote. Era enorme, Ajá. era muy fuerte, pero también era, digamos que no era muy refinado en la espada. Ok. Solo era muy grande y muy fuerte Ok. y era muy buena onda. Tenía la gracia de que era muy buena onda, era muy amable y siempre trataba de ayudar. Y esa es la historia de Duncan. Y Duncan en su primera aventura conoce un niño Que se llama Egg. Y le dicen Egg. Egg porque está rapado. Ok, no tiene cabeza de Ajá, huevo. tiene cabeza de huevo O sea, sí. y está completamente rapado y le dicen Egg. Y Egg se vuelve su escudero. Y empiezan a tener como aventuras por este mundo de Westeros así. Pero son aventuras, ellos dos sí no están luchando por King's Landing. Sí, por tierras y O sea, poder. en una de sus historias se pelean por un río entre dos casas pequeñas que dicen, no, el río es mío, Ajá. el río es tuyo. Ajá. Y se meten en el problema para arreglarlo. Rapidísimo, paréntesis. O sea, como que esta historia te ayuda a entender como lo grande que es Exacto. fuera de las grandes casas y que ya no sabemos de memoria luego los nombres. Entonces, como para la cotidianidad de lo que era Westeros Ajá, y así. un poco más para la cotidianidad, para qué se vive, qué no se vive, las casas menores, cuáles son sus problemas, y sus problemas son un río y este tipo de cosas. Y Egg resulta que no es un niño cualquiera. Egg es Aegon Targaryen, es el hijo menor de Ajá. varios hermanos Targaryen que están en la fila directa de la corona, pero se rapa para que no sepan que es Targaryen. Porque a él no le interesa el Sí, trono. porque es muy niño. O sea, es muy niño y no se quiere meter en problemas y está por ahí. Esos son Dunk y esos son Egg. Oye, pero sí, el maestro, ajá, que está en el Castillo Negro dice Egg, entonces no está tan alejado Egg es su del... hermanito de ese. Está mucho más cerca la historia de Duncan y Egg de Game of Thrones que de House of the Dragon. Entonces Egg, o sea, como para entender la línea del tiempo, Egg es tío o abuelo de el Rey Loco. Por ahí, o sea, sin meternos completamente, es una generación arriba del Rey Loco. Y Egg fue Ok. rey. Sí, terminó siendo rey. Termina siendo Aegon Targaryen, el cuarto. Entonces, ajá. Entonces sí te emociona Esa esta producción me emociona mucho y Duncan es un personaje también muy divertido. Que algunos fans tienen la teoría que Duncan, esto ya es completamente teoría, esto no está escrito directamente, pero hay muchas señales que lo dicen, que Duncan es un ancestro de Brienne of Tarth.
órale, ajá, peladotes, buenos para el trompo, pero tampoco son de una familia noble. Entonces es una historia también muy similar la vida de Brienne con la vida de Duncan. Ok. Y esta serie que han dicho que sí se va a hacer, pero pues llevan años diciendo que se va a hacer, la del regreso de Jon Snow, o sea, ya como su vida en el super norte, ¿te parece interesante? ¿O es como, me da igual? Es un volado. Ese es qué va a pasar con Jon Snow. Ajá, o sea, ya es como... Ese sí es un volado completamente. ¿Pero te interesa a ti verlo como fan? O sea, un poco sí, porque el personaje sí me gustaría. de Jon Snow es muy interesante. ¿Más interesante que en la serie? Un poco más. Es que a mí me cae bien Jon Snow. Sí, yo no sé por qué lo odian, es muy noble. Aparte, también pelucean a su lobito un montón de tiempo en la serie y lo dejan olvidado. Y su lobo es un personaje muy importante. Todo el tiempo lo está acompañando. Todo el tiempo lo está acompañando. Y está muy presente en su vida. Y Jon Snow también tiene... en la serie no pasan tantas cosas después de que revive. Aunque en los libros llega ahí. Pero va a tener muchas más complicaciones siendo un muerto revivido. Le va a costar de las que mucho ya tenía trabajo, de por sí. Pero de estos personajes que hay al futuro, la vida de Jon Snow después es muy interesante. O también lo que le pase a Arya. Arya Stark en un futuro, aunque esa no se va a hacer, aunque no se habla. Ahí en las... O sea, ese te gustaría ver, o sea, dirías, me gustaría ver una serie con Arya, que aparte, o sea, en el final de Game of Thrones se lanza a explorar el lado desconocido del mundo, se lanza hacia el occidente. Y solo 2 o 3 personas lo han hecho en la historia. Lo han hecho y no han regresado. Nunca han regresado, pero no se sabe nada. Y curiosamente las 2 o 3 personas que lo han hecho son mujeres. Las únicas exploradoras de occidente en Game of Thrones son mujeres. ¿Son mujeres? Ok. También han dicho que probablemente se ponga en luz verde una serie sobre la conquista de los Targaryen en Westeros. ¿También sí te gustaría verla? Muchísimo. Eso está muy padre. Dice, porque dice que los tres conquistadores son tus personajes favoritos. Es Aegon y sus 2 hermanas. Visenya. ¿Se me olvidó su nombre? Ahorita lo busco así. Se lo ponemos en postproducción. La producción lo va a poner así en los subtítulos. Perdón, me atoré. Ajá. Entonces, tienen esta historia de conquista de Westeros, pero ahí te explican un poco por qué los Targaryen son como son y cómo es su poder en Westeros. Porque en realidad es una familia extranjera. Que tiene que adaptar todas las costumbres porque si no, no los reconocen. No reconocen el territorio, las tradiciones. Ellos no tenían logo, escudo. Los Targaryen no tenían, así estos escudos como los Stark tienen un lobo, los Tully tienen un pez, todos estos, ellos no tenían. Una vez que conquistan todo, hacen uno para ver si así los acepta la gente. Entonces es muy interesante la historia de estas 2 hermanas y el rey. Y hubo una serie que hicieron el piloto, pero como que no le salió muy bien. Estaba protagonizada por Naomi Watts y era sobre los primeros hombres. Ok. Ajá. Eso es muchísimos años, miles y miles de años atrás. Miles de años atrás. O sea, quién sabe cómo lo hicieron que... O sea, dijeron, no, esto no va a funcionar. Hicieron el primer episodio y todo, ya había un elenco y todo. La persona más destacada era Naomi Watts, pero... Los primeros hombres era como... una historia así, años atrás. Y por ahí está el mito de la noche larga, o la Long Night, que es la primera vez que los White Walkers llegaron y empezaron a destruir todo, y por eso se construyó el muro. Y es así, lejísimos, pero tiene la historia de un... básicamente un rey que juega con la oscuridad y se le pasa de la mano y oscurece todo. Ok. Está interesante. Sí, ok. Entonces, ¿sí te emociona la segunda temporada de House of the Dragon? Me emociona mucho la segunda temporada de House of the Dragon. Van a pasar muchas cosas. Entonces, de esas que hay que ver con atención, tal vez. Ok. Y vienes de verde, pero no necesariamente apoyas al Consejo Verde. No. Sí, soy team negro. Sí, completamente. Pero hay personajes verdes que son muy interesantes. Ok, sí, ya nos dijiste Aemon. Aegon también, aunque es un patán, tiene cosas divertidas. Pero no quiere ser rey, pero tiene que serlo. Y hay otro que también vale la pena conocer después. Ellos dos, Elena, que Elena se casa con Aegon, Aemon, y hay otro hermanito más que no ha salido en la primera temporada, no, porque él vive en Old Town con la familia de su abuelo, con los Hightower. Él vive allá, ahorita no está en los problemas, pero después va a llegar. Ok, para cerrar, odio a Otto Hightower. Otto Hightower es despreciable. Es como lo odio tanto como a Littlefinger. Otto Hightower es despreciable y en los libros es tan complicado porque uno de los que cuenta la historia, el maestre, es fan de Otto.
Ah, entonces lo Favorece todo el tiempo. No, qué horror. Ajá. Bueno, no. Chin. Pues muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por todo tu conocimiento. Hubiera traído y notas. explicarnos todo. No, todo está aquí. Pero bueno, muchas gracias. Nunca compararíamos la producción de Game of Thrones con la de House of the Dragon porque son cosas muy distintas a pesar de estar ambientadas en el mismo universo. Por ejemplo, la ventaja que ahorita le vemos a House of the Dragon frente a lo que sucedió con Game of Thrones es que House of the Dragon ya tiene toda su historia escrita por el autor original. Y lo que pasó con Game of Thrones, como sabemos, es que la penúltima y la última temporada se la chutaron los guionistas porque Martin, el escritor, estaba muy atrasado y aún sigue atrasado porque no ha publicado nada. Sin embargo, todos los valores de la producción, como la fotografía, la forma en la que desarrollan la narrativa, las actuaciones, el elenco, todo es muy destacado. Así que tendremos que esperar a que siga avanzando House of the Dragon para hacer una comparativa más justa, pero creemos que no es necesario porque ambas producciones son de muchísima calidad y pues tienen a todos los fans pegadísimos al sillón. Así que ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó Game of Thrones? ¿Por qué odian el final de la temporada? ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Qué es lo que más les emociona de esta segunda temporada de House of the Dragon? ¿Y qué es lo que les espera a todos estos personajes? Nos encanta leer todo lo que nos escriben, así que no dejen de escribirnos ahí lo que más les interesa, los temas que quieren que desarrollemos de este lado, y recuerden que ya tenemos nuevos canales para Cinemática en TikTok, en YouTube, en Instagram. Así que escríbanos y nos leemos en el próximo episodio.